Saludos, buenas noches a todos y bienvenidos al telediario del 24 News. En los titulares de nuestra edición, la ocupación sionista intensifica sus ataques contra la Franja de Gaza, dejando a más de 100 mártires en tan solo 24 horas, en el momento en que los palestinos conmemoran el triste aniversario 77 de la Nakba, que supuso su expulsión de sus tierras. El canciller argelino Ahmed Attaf llega a Bagdad para representar al presidente argelino Abdelmajid Tebboune en la cumbre árabe, con la cuestión palestina en la prioridad de los debates. Y arranca en Estambul una histórica ronda de negociaciones ruso-ucranianas. Moscú afirma buscar una paz de larga duración, mientras el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky muestra reservas sobre las intenciones del Kremlin. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con actualidad en Palestina. La máquina sionista de matar continúa en Gaza y sus brutales masacres han dejado hasta el momento 53.010 mártires y 119.919 heridos. Solo este jueves se registraron más de 120 mártires y numerosos heridos, entre los cuales figuran niños y mujeres. Fuentes médicas precisaron que la mayoría de las víctimas cayeron en una de las masacres perpetradas en Khan Yunis, en el sur del enclave. Y en Khan Yunis, siempre, el periodista palestino Hassan Samur y varios miembros de su familia cayeron en mártires cuando la ocupación bombardeó su casa en la localidad de Bani Suhaila. Según datos oficiales, desde el inicio de la guerra genocida en Gaza el 7 de octubre del 2023, más de 216 periodistas perdieron la vida, entre ellos Hassan Islih, asesinado el pasado martes en un asalto dirigido contra él en el complejo médico de Nasser, donde recibía tratamiento por las heridas sufridas en un asalto anterior. Y como consecuencia de los recientes y repetidos ataques de la ocupación sionista, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza anunció que el Hospital Europeo de Gaza está fuera de servicio. El Ministerio dijo en un comunicado que los ataques causaron daños significativos, como se pueden ver, a la infraestructura de los departamentos internos quirúrgicos y de servicios, carreteras que conducen al hospital y tuberías de alcantarillado, haciendo hincapié en la imposibilidad de proporcionar atención médica debido al peligro que estos objetivos suponen para el personal médico, heridos y también pacientes. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas afirmó que mientras los mediadores se esfuerzan en relanzar las consultas, la ocupación sionista responde con escalada militar sobre civiles inocentes en un intento desesperado de imponer sus condiciones bajo el fuego. En un comunicado, Hamas subrayó que la insistencia del gobierno de ocupación en negociar sin detener la agresión y enviar mensajes de indiferencia a los esfuerzos de los mediadores revela la esencia de la mentalidad criminal de esta entidad, agregando que esta mentalidad ve la tregua como una herramienta para ganar tiempo y reiniciar la guerra, una guerra que Netanyahu quiere interminable, según los términos del comunicado de Hamas. Y desde Naciones Unidas, su secretario general Antonio Guterres ha retirado su llamamiento en favor de un alto el fuego incondicional en Gaza y del acceso sin trabas de la ayuda humanitaria al territorio. En una reunión en Berlín con el canciller alemán Friedrich Merz, Guterres llamó a la liberación inmediata y incondicional de todos los rehenes, al acceso humanitario sin trabas y el cese inmediato de las hostilidades, permitiendo un camino irreversible hacia una solución de dos estados y la paz. En relación con Gaza, reitero mi llamamiento a una liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, a un acceso humanitario sin trabas y a un cese inmediato de las hostilidades que permita un camino irreversible hacia una solución de dos estados. Y en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que su ejecutivo no comercia con un Estado genocida, ello en respuesta al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, sobre el comercio español con la ocupación israelí.
El jefe del Ejecutivo español explicó ante el Congreso que su país se basa en el compromiso con los derechos humanos, resaltando que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no puede justificarse bajo ningún pretexto. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Y finalmente, señoría, hombre, decir que nosotros hemos estado con un silencio cómplice ante los ataques, perdone que lo diga, llevamos sufriendo los 7 años. Y quedemos en España, donde cientos de manifestantes bajaron este jueves a las calles de la capital Madrid para conmemorar la Nakba o catástrofe en árabe palestina, la catástrofe palestina que desembocó en el desplazamiento de miles de palestinos en 1948. Los manifestantes ondeaban banderas palestinas y llevaban pancartas en las que denuncian la guerra de Israel en Gaza y la situación humanitaria en el territorio, llamando a la comunidad internacional a que actúe. Siento una situación horrorosa, muy triste. Gaza está viviendo la hambruna, ¿no? El genocidio total. Que quiere decir, Netanyahu y el sionismo han superado a Hitler mismo. Hitler no dice nada comparado a lo que están haciendo con nosotros, los palestinos, ¿no? Ya es genocidio, ya ni siquiera es ocupación, ya no existe la población palestina. Realmente lo que queda de Estado Palestina real es porque nosotros le estamos dando un significado como territorio palestino, pero el mundo entero está haciendo caso omiso. Manifestándome por la injusticia más grande del siglo XXI, un genocidio perpetuado desde hace muchísimo tiempo, pero ahora más visible y sin ningún tipo de acciones legales en el mundo, un país abandonado ante los ojos de todo el mundo, siguiendo sangrando. ¿Qué podemos hacer? La conmemoración del 77º aniversario de la Nakba se da en medio de la actual guerra genocida perpetrada por la ocupación en la Franja de Gaza y la agresión continua contra los campamentos de Cisjordania ocupada. La Nakba fue el inicio de un largo sufrimiento que el pueblo palestino sigue viviendo, un crimen que nunca terminó. Detalles sobre este evento con Kahina Mansari. Con la proclamación del Estado sionista en 1948, que se dio sobre la base de una injusticia histórica, comenzó una campaña de limpieza étnica sistemática para expulsar a la población palestina de sus tierras. Más de 70.000 personas fueron desplazadas, sus casas fueron saqueadas, sus aldeas arrasadas en el marco de una estrategia militar planificada principalmente por la milicia Haganah, que ejecutó el plan Dalet, que consistió en limpiar y vaciar el territorio de los palestinos. Este plan derivó en una tragedia humana sin precedentes, la Nakba, o la catástrofe, que desembocó en la ocupación de gran parte del territorio palestino y la expulsión de más de la mitad de la población palestina de su territorio. La Nakba no fue solo un episodio en la memoria de los palestinos, sino una tragedia que dura en el tiempo. Hoy, la Nakba se repite con más intensidad en Gaza, donde la ocupación bombardea zonas residenciales, escuelas, hospitales, refugios, periodistas y aún médicos y trabajadores humanitarios. Horrorizada y sometida al hambre, la falta de alimentos, agua potable, electricidad y medicinas, la población gazatí se ve forzada a desplazarse, perseguida y aniquilada ante la mirada del mundo, en particular las potencias occidentales que siguen otorgando impunidad diplomática, militar y mediática al genocida Estado sionista. La Nakba no terminó, pero tampoco la lucha de los palestinos por su tierra, una tierra que aún lleva el nombre de Palestina y cuyos hijos resisten valientemente y luchan heroicamente por su derecho a la libertad. Y en Cisjordania ocupada, 4 palestinos fueron asesinados también en el interior de una casa sitiada tras enfrentarse durante varias horas con las fuerzas de ocupación. En la ciudad de Tamun, al sur de Tubas, los medios de comunicación palestinos informaron que fuerzas especiales sionistas bombardearon la casa sitiada en la ciudad de Tamun con un misil, lo que provocó un incendio en el lugar.
Lo decíamos en portada, el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, llegó este jueves a Bagdad, capital de la República de Irak, para representar al presidente argelino Abdelmadjid Tebboune en los trabajos de la 34 sesión ordinaria del Consejo de la Liga Árabe a nivel de cumbre y de la 5ª sesión de la Cumbre Árabe de Desarrollo prevista para el próximo sábado. Los últimos acontecimientos en la causa palestina deben ocupar un lugar prioritario en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cumbre Árabe en el contexto de la continua y abyecta agresión de la ocupación sionista contra el hermano pueblo palestino. Además, la Cumbre Árabe de Desarrollo abordará los retos socioeconómicos comunes a los que se enfrentan los países árabes y las perspectivas de adopción de medidas colectivas para reforzar la seguridad alimentaria, hídrica y energética de los estados y pueblos árabes, así como el desarrollo del comercio interárabe en el marco de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio. En Argelia, el general de ejército Said Shingreha, ministro delegado ante el ministro de Defensa Nacional y jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, presidió este jueves la 18ª sesión del Consejo de Orientación de la Escuela Superior de Guerra. En esta ocasión, el general de ejército presidió los trabajos del Consejo de Orientación de dicha escuela, donde pronunció un discurso de orientación en el que destacó que el alto mando argelino concede gran importancia a la preparación para el combate mediante la intensificación de ejercicios basados en escenarios próximos a la realidad y a inculcar al personal la capacidad de reaccionar rápidamente ante los cambios y las situaciones emergentes. Contamos mucho con la Escuela Superior de Guerra para contribuir a este esfuerzo de preparación de las fuerzas, mediante la elaboración de nuevos enfoques teóricos y la concepción de visiones prácticas, innovadoras, basadas en métodos que nos permitan adaptarnos constantemente a la evolución, a fin de garantizar una respuesta eficaz a todos los retos actuales y futuros, y preservar la posición de nuestro país como potencia regional permanentemente preparada para hacer frente a cualquier amenaza con su soberanía, su estabilidad y sus intereses vitales. Argelia reiteró este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York su llamamiento a todos los libios al diálogo como única opción para resolver las diferencias y al espíritu de responsabilidad y al interés supremo del pueblo libio tras la reanudación de los enfrentamientos armados en la capital Trípoli y la pérdida de vidas humanas. Este discurso se dio durante la intervención en una reunión del Consejo de Seguridad del representante permanente adjunto de Argelia ante la ONU, Toufiq El-Eid Qudri. Nos reunimos hoy y nuestras miradas observan con gran preocupación la evolución de la situación en Libia tras la reanudación de los enfrentamientos armados en la capital Trípoli, con su saldo de víctimas mortales y la pérdida de los recursos de este país hermano. Desde este Consejo, Argelia reitera su sincero llamamiento a todos los hermanos en Libia para que privilegien el diálogo como única solución para resolver los diferendos. Mi país reafirma que Libia necesita hoy más que nunca reunir a todos sus hijos, lejos de la lógica de división, y apoyar el proceso político bajo auspicios de las Naciones Unidas para lograr la solución deseada que tardó en concretarse. Siempre con actualidad internacional, Turquía acogió este jueves 15 de mayo en Estambul la reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania en lo que podría ser las consultas más importantes desde el estallido de la guerra en 2022. Se espera en estas consultas que los dos bandos se reúnan y discutan el cese de las hostilidades tras más de 3 años de guerra. Estará también en juego el control de los territorios disputados, a saber, las regiones de Donetsk y Donbass y la estratégica península de Crimea. Y en el marco de estas consultas, el jefe de la delegación rusa en las conversaciones de paz sobre Ucrania en Turquía, Vladimir Medinsky, declaró este jueves que el objetivo de Moscú era garantizar una paz duradera con Kiev, buscando puntos en común y eliminando las razones del conflicto. Medinsky, quien ayudó a dirigir las conversaciones de 2022 que fracasaron, dijo que Rusia consideraba que las conversaciones previstas en Estambul eran una continuación de aquellas fracasadas conversaciones de 2022.
Teniendo en cuenta los informes de los participantes en la reunión del Kremlin, el presidente fijó tareas y definió la posición negociadora de la delegación rusa en Estambul. La delegación tiene una mentalidad constructiva y busca posibles soluciones y puntos de contacto. La tarea de las negociaciones directas con la parte ucraniana es establecer tarde o temprano una paz duradera, eliminando las causas básicas del conflicto. Por su parte, Ucrania enviará una delegación a Estambul encabezada por el ministro de Defensa Rustem Umerov para asistir a las conversaciones con el equipo de Rusia, es lo que declaró este jueves el presidente Volodymyr Zelensky tras mantener conversaciones en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Zelensky, que ha pedido un alto el fuego incondicional de 30 días con Rusia, declaró en una rueda de prensa en Ankara que no iría a Estambul para asistir a las conversaciones después de que el presidente ruso Vladimir Putin decidiera no presentarse y enviara en su lugar lo que el dirigente ucraniano describió como un equipo de bajo nivel. Para tratar de lograr al menos los primeros pasos en la desescalada y poner fin a la guerra y un alto el fuego, decidí enviar nuestra delegación a Estambul, que estará encabezada por el ministro de Defensa. Rusia no siente que tenga que poner fin a la guerra, lo que significa que no hay suficiente presión política, económica y de otro tipo sobre la Federación Rusa. Y por eso pedimos, si no hay alto el fuego, si no hay decisiones serias, si no hay reuniones bilaterales, pedimos sanciones apropiadas que sean un estímulo para terminar más rápidamente la guerra. Y sobre los últimos desarrollos en Sudán, la compañía eléctrica del país anunció que 2 estaciones en la ciudad de Durman, al oeste de la capital Jartum, fueron atacadas por drones lanzados por las fuerzas de apoyo rápido, lo que provocó incendios y cortes de electricidad en la capital. En un comunicado, la compañía de electricidad declaró que las fuerzas de defensa civil están haciendo grandes esfuerzos para extinguir los incendios y que la evaluación técnica de los efectos del ataque se llevará a cabo más tarde, donde se tomarán las medidas correctivas necesarias. Siempre sobre Sudán, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, anunció que cerca de 1.000 pacientes en estado crítico de la región occidental sudanesa de Darfur sufren una falta casi total de agua potable después de que un bombardeo de artillería de las fuerzas de apoyo rápido destruyera un camión cisterna de un hospital. En un comunicado, UNICEF reiteró su llamamiento a todas las partes para que cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional y pongan fin a todos los ataques contra infraestructuras civiles críticas o cerca de ellas. Sobre el expediente del nuclear iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que Estados Unidos estaba muy cerca de asegurar un acuerdo nuclear con Teherán y que Teherán había aceptado más o menos los términos. El mandatario estadounidense condicionó el acuerdo con que Irán no tenga un arma nuclear. Irán ha aceptado más o menos las condiciones de que no van a fabricar, yo lo llamo de forma amistosa, polvo nuclear. Creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo. Hay 2 pasos, hay un paso muy bonito y hay un paso violento. Quiero que acaben siendo un gran país, francamente, pero no pueden tener un arma nuclear. Eso es lo único. Y en América Latina, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, procedió a una reconfiguración de su gabinete, nombrando como primer ministro a Eduardo Arana Yiza, que ocupaba la cartera de Justicia, un día después de que su antecesor, Gustavo Adriancén, presentara su renuncia para evitar someterse a una censura en el Congreso. Abogado de profesión, Eduardo Arana se convierte así en el 4º primer ministro desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre del 2022. En Argentina, desde la llegada al poder del presidente Javier Milei y la introducción de una estrategia de austeridad con recortes del gasto público en pensiones y proyectos de infraestructura, el poder adquisitivo de los argentinos ha disminuido drásticamente. Los argentinos tienen distintas percepciones a medida que avanza
la estrategia de austeridad del presidente Javier Milei en el país, mientras que la tasa de inflación mensual se ralentizó hasta el 2,8% en abril, por debajo de la estimación media de los analistas del 3,1%. Los precios siguen aumentando, siempre, digamos, sobre todo la comida, un 10, un 15% en el mes. La carne, si bien aumentó mucho a comienzo de año, ahora sigue aumentando, pero menos. Pero igual está muy caro el costo de vida. Y uno ve que los sueldos no están acorde a los precios, sino que se están quedando. Se quedaron ya desde el año pasado. Lo que a mí me sorprende es que tanto en el súper como acá no aumentó nada. Si aumentó un poquito, ¿viste? Es una diferencia mínima. Pero yo estoy sorprendida porque vengo todos miércoles y domingos acá. Y estoy chocha porque realmente hoy cobré, ¿viste? Y puedo hacer las compras, ¿viste? Bueno. A partir del mes de febrero fue como que todo venía con aumento. Y el tema de las Pascuas con el pescado se notó bastante. Es como que los precios suben, se mantienen, bajan un poquito y vuelven a subir. Eso es como se está viendo. Y a comparación de la venta, el mes pasado estuvo más tranquilo y este mes se espera como que se normalice todo un poco y viene bastante frenado todo. Que bajen los precios no baja. Y con esto llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por seguirlo y hasta mañana.